Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este Facebook Live de parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la sede Bogotá Calle 80, desde la Facultad de Ciencias Empresariales en la tecnología de gestión de mercadeo. Hoy estamos en compañía del profesor Wilfredo Romero, quien les habla. eh, Juan Ferney Córdoba, soy el director de la tecnología en gestión de mercadeo de la sede de Bogotá, que cobija sede Calle 80 y sede San Camilo. Soy magíster en gerencia estratégica de mercadeo, especialista en gerencia de recursos naturales y administrador de empresas. Me acompaña en estos momentos el profesor Wilfredo Romero, quien hace parte de nuestro grupo de Ujú. profesores de la universidad y del programa de tecnología en gestión de mercadeo, con el cual vamos a establecer una pequeña conversación el día de hoy sobre qué va a ser el marketing post pandemia que estamos atravesando. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ferney. Buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Muchas gracias por la invitación, Ferney. Como tú lo decías, pues mi nombre es Wilfredo Romero. Yo soy docente de la tecnología en gestión de mercadeo. Soy ingeniero industrial de profesión y pues este tema del marketing siempre me inquietó y pues por asuntos también de crisis y de situaciones como las que se están viviendo en este momento, bueno, no tanto, llegué a la parte del marketing. Me he desempeñado como director comercial, gerente comercial en el sector privado. Posteriormente hice mi especialización en gerencia de mercadeo y soy magíster también en marketing estratégico, y estoy en este tema también de la docencia hace aproximadamente 6 años con la Universidad Minuto de Dios. Gracias, profesor. Sí, conciencialmente somos también compañeros de maestría. No compartimos semestres, pero somos de diferentes cortes. Entonces, también esto ha hecho que la unión sea más fuerte con el gran grupo de colaboradores que tenemos en la universidad. Bueno, vamos a empezar a hablar, sí, como les mencionaba el profesor, desde el área de mercadeo, desde cómo lo estamos viendo desde la academia, desde la realidad que se está viviendo y dialogar con ustedes un poco el día de hoy en este momento. Y el objetivo realmente es construir academia, como siempre lo digo, qué va a suceder, qué está pasando, ¿sí? Mirar la situación y como hablamos en el marketing, qué tendencias vienen de acá en adelante, qué estamos desarrollando y cómo desde la academia, cómo desde nuestro programa de tecnología en gestión de mercadeo, cómo desde una propuesta de programa profesional de mercadeo que estamos esperando un registro por parte del ministerio, le estamos apuntando a esas características bastante importantes. Entonces vamos a empezar a presentar una serie de información que es bastante relevante. Lo que queremos hacer acá con esta información, una pequeña presentación que vamos a ir socializando, es, eh, es qué está sucediendo, qué pasa en este momento y en qué nos enfrentamos. Entonces, podemos empezar a ver eh, en una imagen allí que ya va a aparecer sobre qué pena si tenemos ahí, es un pequeño delay que estamos manejando. Acá vemos un tema, la nueva realidad. Vemos allí el señor Tedros, el director de la OMS, Organización Mundial de la Salud, nos menciona que la pandemia estará con nosotros, como se dice por ahí, llegó para quedarse, que estaremos por lo menos 2 años. Estamos hablando de más allá del 2021. Se espera que la pandemia se haya acabado o por lo menos minorizado. Lo vemos con una de las últimas pandemias que hubo, el ébola, hasta finales del año pasado, finalizó en África. Entonces, es un tema allí bastante importante. Y por otro lado, vemos cómo el tema de la vacuna también empieza a ser un tema bastante importante. La vacuna
dos frentes allí importantes, allí de geopolítica también, el tema de América, el tema de Rusia, desde un tema oriental, occidental, desde la Universidad de Oxford, empieza a hablarse de volver a hacer los estudios de la vacuna. Entonces, con este panorama sabemos que esto continuará un tiempo bastante largo, que esto no es de ya para allá, que no, como se menciona, no hoy la vacuna llegará de un día para otro, sino que es un proceso en el cual debemos involucrarnos. Y la generación, quizás desde la generación millennials, los centennials, pues estábamos como en esa generación de que éramos los superhéroes que nada nos iba a tocar, no habíamos vivido ningún hecho a nivel mundial grande, este nos ha atravesado y este sin lugar a duda nos ha cambiado. Entonces, profe Wilfredo, de qué forma, desde la investigación que usted ha desarrollado, desde qué fuentes, podemos ver que esta pandemia nos ha cambiado y que nos seguirá cambiando? ¿Qué datos por allí tenemos? Bueno, sí, lo que acabas corroborando un poco y ampliando un poco la información que estabas comentando. Esta nueva realidad pues nos pegó a todos de manera muy dura. O sea, la verdad ha sido un tema que ninguno de los que estamos acá, inclusive mis padres, llegaron a conocer este tipo de situaciones que se están presentando, que se dieron en un momento dado. Era algo que no esperábamos y que llegó y se quedó. ¿Sí? Como le decías muy bien, la universidad, la gente a veces tiene o se tiene el concepto de que la vacuna va a llegar y va a ser la panacea y en un momento dado ya volveremos a la normalidad. Esto tampoco es muy cierto, ¿no? Sabemos muy bien que los estudios que se están realizando, hablamos de que este proceso de la vacuna puede tardar aproximadamente casi 6 meses para que podamos tenerla. Si es que se logra avanzar en este tema a final de año, se pudieran tener resultados. Y lo otro es que igualmente no va a cubrir al 100% de las personas. Está demostrado que un 25 o un 15% de la población tampoco va a poderse beneficiar ya porque pues no, su cuerpo tampoco la va a aceptar. Entonces también tendremos una situación que va a mediano y largo plazo. Es como ese huésped que llega, un huésped indeseado, pero que llegó y se quedó y que va a estar un tiempo, como tú bien lo decías y como dice la Organización Mundial de la Salud, probablemente tengamos que convivir con él durante casi 1 año y medio o 2 años inclusive. Bajo este esquema, esta realidad que se presenta, obviamente tenemos que hacer cuando un huésped está ahí, pues se quedó, pues bueno, organicemos y sabemos cómo está. Pero también yo quiero que miremos algunos aspectos que afectaron esta pandemia, afectó. Y bien si fue una crisis de tipo sanitario, afectó también, también se convirtió en una crisis de tipo económico. Hago claridad en esto, no de tipo financiero, porque eso sería otra crisis, sino de tipo económico. De hecho, esto afectó porque hubo dos frentes y los que conocemos de mercadeo, pues sabemos que en el mercadeo está la oferta y la demanda, pero aquí pues se afectaron ambas al tiempo, tanto la oferta como la demanda se vio afectada. Eso es un tema que no habíamos visto y que pues está y se presentó. Y esto pues obviamente al afectar tanto la oferta como la demanda pues hubo una crisis económica que en este momento se ve reflejada. De hecho yo tengo unas cifras acá que precisamente el DANE hizo una encuesta hace poco. El tema de la encuesta se llamó Pulso Social, es una encuesta que está haciendo el DANE en las 23 ciudades principales de Colombia. Y pues es sorprendente algunos datos que arroja, los vamos a ver así a grosso modo, a mí me gustan mucho las cifras, pues tengo el tema de investigación de mercados también dentro de mi área, y pues aquí pueden ver ustedes esta gráfica donde se les preguntó a las personas cómo cree usted que será la situación económica de su hogar dentro de 12 meses, comparada con la situación actual. Entonces podemos encontrar que pues una gran mayoría se para aquí en la parte de que va a ser igual, ¿no? O sea, aquí vemos unas personas que dicen que vamos a continuar como estamos actualmente, pero también vemos un grupo de personas que dice que va a empeorar y es un grupo bastante alto y cada una de estas barras ellos la dividieron en personas, unipersonas, 2 personas, 3 personas o 4 personas por hogar, porque esto se hizo básicamente por personas y por hogar. Entonces, aquí vemos un panorama donde la gente, pues obviamente, y si lo vemos desde el punto de vista cada uno de nosotros, pues sabemos que la situación es compleja, ¿sí?
Miremos otro dato que parece importante. Yo les traje algunos datos que me parecieron interesantes. De hecho, pues esta encuesta está publicada, está en el DANE, ustedes la pueden consultar. Y aquí habla de cómo cree que será la situación económica del país dentro de 12 meses comparada con la situación actual. Hablamos en la primera, si ustedes se dan cuenta, hablamos de la situación económica del hogar, pero en esta hablamos de la situación económica del país. Entonces, también aquí nos damos cuenta, quiero hacer claridad que esta encuesta se realizó en los meses de julio a agosto, o sea que es reciente, prácticamente se hizo del 17 de julio al 13 o 14 de agosto. Entonces, aquí nos damos cuenta que la perspectiva con respecto a la economía del país es un poco más pesimista y se habla de que va a empeorar. Obviamente, pues todos los analistas económicos ya eso lo han venido hablando y pues las perspectivas se están dando. Obviamente las empresas en este momento hicieron recortes, tuvieron que hacer algunos ajustes y dentro de eso pues sabemos muy bien que el desempleo aumentó prácticamente a 5 millones de personas desempleadas. Veamos esta que también me interesa. Comparando la situación económica actual con la de hace un año, ¿tiene en este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos? Si vemos este aspecto que pega más hacia la parte de la compra, de la demanda por parte de las familias, nos damos cuenta que en total, teniendo en cuenta los tres grupos, tanto de personas como de dos personas, los que conforman los hogares, casi que el 85% dice que no. Un 12% dice que probablemente, y igual existe la posibilidad, y un 1.9 dice que sí. Este tema de la pandemia, y lo vamos a ver un poco más adelante, cambió en todo caso el sistema o cambió, digamos, el consumo dentro de los hogares, dándole prioridad a otros temas, por un tema económico, el tema de alimentos, el tema de conceptos básicos, arriendo, alimentos, salud, educación, pero temas de otro tipo, pues lo sabemos muy bien que pasaron a un segundo plano. Entonces aquí podemos ver que el 85.9% de las personas dice que no lo harían. En este momento no es prioridad para ellos. Aquí les preguntan si, por lo menos, si algún miembro de su hogar tendría dinero disponible para salir a vacaciones. Y como pueden observar, la gran mayoría de personas que respondió sí, el 12% lo hicieron las personas que son unipersonal, dos personas el 11%, ya vemos cómo va bajando. O sea, el porcentaje no es muy alto tampoco, ¿sí? Pero esto también, estas cifras nos pueden también orientar, y me adelanto un poco, a revisar algo que tenemos que hacer desde el punto de vista de marketing, y es analizar al nuevo consumidor. Porque si esta cifra me muestra este caso, por ejemplo, podría tomarlo como referencia, dice acá que las personas unipersonales tienen más probabilidades de decir que sí van a viajar. Entonces, podríamos enfocar cierta estrategia de mercadeo hacia ellos, ¿no? Porque pues, son personas solas o podrían generar las empresas, sobre todo las de turismo, podrían hacer aquí algún tipo de estrategia. Entonces, estas cifras son interesantes y hay más datos, ¿no? Hay un dato bastante complejo que me pareció, y esto preguntaban aquí dentro de la encuesta, antes del inicio de la cuarentena, en promedio, ¿cuántas comidas consumía usted en el hogar al día? Antes de la pandemia, el 89% decía que consumía 3 comidas. Ahorita, después 7 días, los últimos 7 días, en promedio, ¿cuántas comidas está comiendo? Bajó a 68%. Es complejo. O sea, este dato me pareció un poco, o sea, bien interesante. Es duro. Es duro, es bastante duro, pero nos muestra una realidad. O sea, obviamente la situación económica ha golpeado a los hogares, de hecho ha golpeado a las empresas y ha golpeado a los consumidores. Todos estos datos, pues son cifras que nos ayudan a nosotros a poder visualizar de aquí en adelante cómo puede seguir las cosas. Ahí hay un tema, profe Wilfredo, interesante que mencionabas y es cómo se empiezan a comportar las familias, ¿no? Ya hablamos de familias unipersonales, ¿sí? Que son dos, tres personas. Veamos que acá empieza a manejarse ese nuevo concepto de que primero la familia ya no es como quizás la teníamos presente, dos, papá, mamá o más personas, sino ya una persona nos empieza a conformar, ya son unipersonales, el hábito cambia totalmente, nos vamos a dar cuenta, 12% piensa en hacer algún tipo de actividad, ¿sí? De que es una persona, o sea, no estamos hablando de grupos familiares amplios. Esto también nos empieza, empieza a denotar cómo
se podrá llegar a tener, ejemplo, unas vacaciones y nos vamos a dar cuenta, y más adelante tenemos allí unas imágenes de cuáles son las empresas que más le han pegado esta situación económica que menciona el profe, y es cómo se van a establecer y cómo van a recoger eso que han dejado de percibir en los dos, en el último semestre, ¿no? Porque cuando empezó este tema, estamos hablando de febrero, marzo a nivel mundial, ya estamos en septiembre, son 6 meses, es decir, allí empezamos a ver que pega bastante fuerte, considero yo. Sí, señor. Sí, esto fue un cambio y de hecho, pues en el tema de mercadeo sabemos muy bien que las necesidades del consumidor se tienen que tener en cuenta para cualquier aspecto del marketing. Partimos de las necesidades del consumidor y de la propuesta de valor que podamos entregar como empresa. Entonces, si las necesidades del consumidor cambian, cambia casi que totalmente todo el esquema que tenían las empresas en este momento establecido, los planes, todo por y tal, los planes como tales. Miremos, sigamos analizando un poco el contexto, que estamos hablando de una realidad y pues de esto se trataba también el tema de mirar esta realidad. Nosotros veníamos trabajando pues precisamente el tema de la primera, segunda y tercera, todo el tema industrial, de los impactos industriales, la cuarta etapa de la industrialización, y veíamos que esto no es nuevo, esto ya venía dándose, ¿sí? Pero si te das cuenta, pues igual se aceleró porque estábamos en la cuarta etapa que prácticamente era la digitalización, donde el Internet de las Cosas, el Internet de las Cosas, la nube, la coordinación digital y sistemas ciberfísicos y de robótica. ¿Mm? Entonces, todo esto se venía dando y las empresas venían trabajando con un esquema, ¿sí? Pero lo que hizo la pandemia en cierto momento fue acelerar en algún momento todo este tema de todos estos impactos como tal dentro de la industria. Entonces, escuchaba a un empresario hace poco que decía, lo que tenía planeado hacer en 3 años me tocó hacerlo en 5 meses. Entonces, claro, les tocó en un momento acelerar ciertos sistemas que venían trabajando o que tenían proyectado para dentro de 2 años, tuvieron que hacerlo, ¿sí? Entonces, hablamos de que las industrias no pudieron en este momento dado planificar o lo que tenían planificado a largo plazo, tuvieron que traerlo a corto plazo. También encontramos acá, este texto que aparece acá, lo sacamos de la AMA, de la American Association de Marketing, la Asociación Americana de Marketing. Dice, los desafíos del coronavirus persisten, pero las empresas ahora anticipan el cambio. ¿Qué pasa? Las empresas entraron dentro de un proceso reactivo, se quedaron esperando a mirar qué pasaba, la incertidumbre es alta, ¿sí? Pero ya después de que han pasado 5 o 6 meses, las empresas, algunas ya empezaron a salir de estar solamente como observadores y ya se volvieron proactivas. La palabra proactividad quiere decir que ya pues ellas entraron a participar, no se quedaron solamente quietas, sino que ya en este momento algunas empresas empezaron a moverse, obviamente, tienen que hacerlo, y empezaron a moverse allá a tomar un poco más de control, aunque la situación es de incertidumbre, ya las empresas empezaron a movilizarse hacia ese lado. Dice, el último índice de confianza de los profesionales en marketing, porque se hizo un estudio, muestra que las organizaciones se han adaptado a la pandemia y han salido de la fase de reacción para entrar a la fase de proactividad. Y aquí vemos algunas estadísticas de cómo fue el nivel de confianza por parte de las empresas y cómo en un momento dado los presupuestos que se tenían para marketing se quedaron quietos porque pues no se sabía en ese momento qué iba a pasar. Entonces las empresas fueron muy conservadoras, muy precavidas y lo que hicieron fue dejemos quieto el presupuesto, no invirtamos más porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál va a ser el comportamiento del consumidor y más bien seamos como conservadores. En este momento se empieza a reactivar, ya empiezan algunas empresas a generar algunas estrategias de marketing y ya empieza otra vez a tener como un desarrollo en esta área. Además, yo le sumaría a eso, profe Wilfredo, y es un tema que usted lo habla. Hay una aceleración, veníamos de una forma muy paulatina y muy calculada, si se quiere, de pasar de una revolución industrial 3.0 a una revolución 4.0, y era un tránsito que iban a ir surgiendo las empresas, pero que indiscutiblemente esto fue el acelerón, o sea, como tocó meterle el pie al acelerador al carro, porque si no nos quedamos atrás.
esto es una realidad y también se habla de que entramos a un confinamiento inicialmente y las empresas quedaron como quietas recordemos acá en Colombia, que fue primero una prueba, quizás 3 días, 15 días, un mes, y cuando ya nos dimos cuenta, no venga, esto ya va para más de 15 días, 2 meses, ahí es cuando las empresas se dan cuenta de que no pueden seguir quedándose retardatarias a esas respuestas, sino que necesitan empezar a mirar su comportamiento. Se dan cuenta que claramente no, esto va a continuar, ¿sí? Cuando ya empiezan las farmacéuticas a decir, venga, esto no es ya como veíamos ahorita, esto no es de una vacuna que tengamos prevista, vamos a hacer el esfuerzo, pero empresas hay que adaptarse, hay que cambiar y hay que cambiar en el corto plazo. Esto es plazo, allí son 6 meses. Esa planeación la están haciendo a 6 meses. El incertidumbre de diciembre. Veamos lo que está sucediendo ahorita con el rebrote en Europa nuevamente. Están diciendo ahorita hasta cuándo el confinamiento. No hay confinamiento porque no podemos volver a caer en ese tema de quedarnos nuevamente confinados porque las empresas, ¿qué va a pasar? Nuestra economía. Entonces, allí es cuando el marketing empieza a jugar ese tema importante de venga y seguimos comunicándonos, venga y miramos cómo cambió todo este esquema. ¿Para qué? Para ahora sí empezar a generar esa proyección y volvamos a invertir en marketing porque realmente es la única herramienta que nos va a servir para afrontar esta situación. Entonces también es ese punto de cómo la revolución industrial 4.0 inevitablemente iba a llegar, el Internet de las Cosas, el tema de la inteligencia artificial, el cloud computing estaba allí a la vuelta de la esquina, pero quizás lo que se pensaba en 2 o 3 años, como lo mencionaba el profe Wilfredo, se vio en menos de 4 o 5 meses y de una forma muy acelerada, ¿no? El tema de todas estas herramientas que tenemos desde la misma educación que estamos acá, desde el mismo mercadeo, fue Sí, analicémoslo, hagámoslo de una vez o si no, nos quedamos en el camino. así es. Ese tema sí, sí, así. Bueno, aquí, Acá hay un tema, sí. bueno, acá hay un No, tema que tranquilo. me parece supremamente interesante y lo discutíamos en un ejercicio. Esta información, para que lo tengan presente, ¿no? Así como se dice, está calientica, recién salida, semana 23 de septiembre del 2020, es decir, hoy, las 10 grandes empresas que no resistieron o 10 grandes empresas que no resistieron esto. O sea, literalmente, el coronavirus no solamente mató desgraciadamente a muchas personas en el mundo, sino mató a muchas empresas. Acá hay 10 que se las presentamos, me parecen que el tema claramente el más golpeado es el tema de los travel, de los viajes, de toda la industria del turismo, el entretenimiento. Ahí vemos básicamente 6 empresas, para no ir más allá. Otras quizás no las conocemos tanto en Colombia, por eso las presentamos solamente estas 6. Y es Hertz, que es una empresa que se dedicaba a el préstamo de vehículos en Europa. Desapareció. La gente estando en la casa no necesita movilizarse, está allí. Se quedó en su casa. Este negocio no hay una forma de reinventarse, que fue una frase una palabra que se puso muy de moda, pero ¿qué hacemos? Uno de los casos Sí, de éxito que muchos en la academia presentábamos con mucho orgullo hace algún tiempo con un bestseller que se llama El Océano Azul y presentábamos y hablábamos del famoso Circo del Sol, de cómo fue disruptivo, cómo rompió mercados hacia mediados de los años 90. Hoy desafortunadamente también tiene que, como se dice, cerrar su carpa, decirle a todo su grupo de artistas que trabajan allí, ya no podemos continuar porque tampoco es viable, ¿no? Vemos, hay otros, ya que estábamos como en esta onda del ciclismo y acá somos un país que está como muy en eso, de pronto hemos visto algo que se llama Mavic, es una empresa de neumáticos, llantas, también tuvo que cerrar. Y dejo, bueno, un equipo de fútbol también acá
nos habla el Wigan, equipo de fútbol de la segunda división de Inglaterra, segunda, tercera división, también hasta acá llegó, ¿sí? Se declaran en bancarrota. Y los casos más alarmantes son Latam, lo que conocemos, y Aeroméxico. Aeroméxico llega y dice, la semana pasada le dice a la Bolsa de Valores de México, me declaro en bancarrota. Y ya se acoge a la ley 11 de bancarrota de Estados Unidos. Entonces, son empresas que desafortunadamente no sobrevivirán, no sobrevivieron a este COVID en el tema desde el punto de vista que económico y ya declarándose en quiebra. Son empresas que tenían un músculo financiero bastante importante. Entonces, es también, vimos caso de éxito Circo del Sol, hoy en día, en su momento cuando el tema de los animales, hoy en día este virus totalmente lo apagó ahora sí y no hay otra forma de rehabilitarlo. Veamos los vuelos, veamos pues el tema de Avianca acá para no ir tan lejos. Entonces es un tema bastante complicado. Conocí personas que trabajaban en Avianca, en Latam, en EasyFly y desafortunadamente muchas personas tuvieron que no pudieron seguir laborando allí. Entonces ese es un panorama que yo también veo que es complicado. No porque no tuvieran músculo, y lo menciono, no porque no tuvieran una estrategia, porque la tenían muy clara, sino que desafortunadamente también el tema de esa reinvención no es para todo el mundo, lo planteo yo así, no sé cómo lo del profe Wilfredo. Sí, sí, estoy de acuerdo, Ferney. Y es que si nosotros, bueno, nos remontamos también al tema de la planeación estratégica y nos acordamos de una herramienta que tenemos por ahí que es el DOFA, eh, el virus entró a formar parte también de una amenaza, ¿no? Forma parte de una amenaza este coronavirus. Y es una amenaza para todas las industrias. Eh, para algunas, otras pudieron haberlo visto como una oportunidad porque sé que hay empresas también que han podido salir en este entorno, pero teniendo desde ese punto de vista, si uno mira las amenazas, hay ciertos momentos en que una decisión acertada de una empresa es decir, me retiro, y es una decisión sabia también en un momento dado. Hay que saber en qué momento se puede uno retirar. Cuando la amenaza es muy fuerte, es preferible hacerlo a tener que seguir muchas empresas y de cierto, pequeñas y medianas y microempresas, las hemos visto por la calle, como ahorita locales se arrienda porque pues no pudieron soportar 3, 4, 5 meses de arriendo o sosteniendo una nómina o pues incurriendo en otros gastos. Entonces, pues sí, como lo comentas, hay decisiones también que se deben de asumir y es responsabilidad, pues obviamente, de los dueños de la empresa o del microempresario, es decir, desisto, porque o por lo menos por ahora no solo no lo puedo soportar, puede que a un futuro me reinvente, monte otra cosa o de pronto pueda volver a resurgir. Totalmente de acuerdo. Sí, señor, sí, acá también empiezo a ver algunos comentarios de las personas que están con nosotros, que ya vamos a ir analizando a medida que vayamos avanzando con la presentación. Profesores, estudiantes de diferentes sedes de la universidad, que eso también nos parece un tema bastante interesante. Acá hay otro Bueno, tema que se plantea y es el tema de la oportunidad digital. Entonces, también por acá lo mencionaban en lo que estaba leyendo, y es el tema de la transformación digital. Eh, También, ¿no? Información de primera mano, portafolio, lunes 21 de septiembre. La apuesta digital tiene 167 proyectos de transformación. Entonces, es otro tema que veíamos allí como ese acelere, ese pisar el acelerador en esa revolución industrial generó que muchos modelos de negocio cambiaran y ya lo vamos a ver de qué forma y hacia dónde van las tendencias. Y acá vemos que empresas como el sector agropecuario se tecnificaron, o sea, aplicaciones en el tema de cría de bovinos, cría de porcinos, pues empieza a desarrollarse de una forma muy puntual. Se volvió una oportunidad de quizás los que eran reacios a tener tecnología allí,
a implementarla y a desarrollarla. Vemos como un proyecto que venía desde el gobierno de Juan Manuel Santos hacia el año 2012, 2014, y era el tema de gobierno en línea. Vemos como muchas entidades empezaron a entrar en esa línea, ¿no? Desde la Big Data, la analítica, el cloud computing, ¿sí? Empiezan a desarrollarse y a tener una interacción. En algún momento nadie pensaba que el Instituto de Bienestar Familiar iba a tener una aplicación y la tiene, ¿sí? Decían hay que sistematizar muchos procedimientos. Acá el Estado empezó a dar esa oportunidad y las empresas también lo empezaron a hacer. La Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces yo creo que también en este contexto empieza a ser un tema bastante importante el tema de cómo desarrollamos esa oportunidad y cómo desde el mismo gobierno lo ha empezado a hacer. Entonces yo considero que ese es un aspecto sumamente importante que podemos empezar a analizar allí, ¿no? Sí, sí, mi profe. Y de hecho, pues, ejemplo lo está mostrando el gobierno, ¿no? Porque si nosotros veíamos algo que incurría el gobierno era que no se había tecnificado ni había utilizado precisamente las tecnologías, las TIC, dentro de sus servicios al público, al cliente, que somos cada uno de nosotros. Pero aquí con esta información, pues nos muestra precisamente que les tocó sí o sí entrar dentro de ese proceso, porque pues ya de hecho son 4 meses de retraso en muchos sistemas, como el sistema judicial, como las trámites que se tienen que hacer y como venimos hablando, esto tiene que continuar, la vida continúa y pues se siguen desarrollando ciertas actividades y el gobierno tiene que formar parte también de esa renovación tecnológica, así como las empresas también lo tienen que hacer. Yo quería compartirles esta diapositiva, me parece muy interesante. Esta diapositiva la conozco inclusive a los estudiantes que creo que están viendo algunos, siempre se las comparto, no es de nueva, pero les quería decir, aquí este señor Alvin Toffler dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Un tema que viene precisamente para este tiempo. Este señor lo dijo en el año de 1970, sociólogo norteamericano, creador de un libro que precisamente es El Shock del Futuro, y que no sé si algunos me comentaba el profesor Fene que hay una película así, no la vi, pero tengo el manuscrito de él. Pero desde 1970 este señor ya hablaba de precisamente el shock del futuro, trata sobre cómo la tecnología avanza tan rápidamente que las personas pues no alcanzan a acomodarse a ella, pero tienen que hacer un esfuerzo. Y él lo decía desde ese punto de vista aprender, desaprender y reaprender. Y yo pienso que esta es una de las virtudes que tenemos como seres humanos en todos nuestros aspectos. Sé que esta pandemia a todos nos ha dado supremamente duro en muchos aspectos, pero de una otra manera la virtud que tenemos es esa, a poder aprender, desaprender lo que veníamos trayendo y reaprender, o sea, mejorar. Hay un lema muy interesante, tal vez por lo que yo soy ingeniero industrial, que dice que todo es susceptible de ser mejorado y yo pienso que así es, todo de cualquier proceso hasta cualquier actividad que podamos desarrollar. Si la analizamos, podemos mejorarlo y podemos un momento enfocarnos. Entonces me parecía interesante esta frase y creo que estamos en ese proceso todos y las empresas también entraron dentro de ese proceso a la fuerza, desafortunadamente. Ujú. Algunas ya la venían trayendo, pero desafortunadamente tuvo que ser así. Hay algo que se está y volvió, resurgió, es el trabajar en entornos buca. Esa palabra buca está conformado por las palabras volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Estos entornos buca precisamente se desarrollaron en la Escuela de Guerra norteamericana después de la Guerra Fría y precisamente se trabajó desde ese punto de vista de estratégico, pero en este momento es cuando considero que el liderazgo y las empresas deben trabajar con este tipo de entornos. Son entornos cambiantes, son entornos inciertos, son entornos ambiguos y de alta complejidad, ¿sí? Porque lo estamos viviendo. Este es el entorno que estamos viviendo. Desafortunadamente fue así y nos cogió así y vamos a tenerlo que vivir por un tiempo. Entonces, trabajar en estos entornos les permite a las empresas, en cierta manera, prepararse. Estamos hablando de que esa volatilidad, que es ese cambio en los ambientes,
que son interruptivos, que no los tenemos, no lo sabemos qué va a pasar. La incertidumbre que no nos permite saber qué pasará, porque todavía estamos hablando de si va a continuar, qué tal haya un rebrote, qué tal otra vez tengamos que entrar en confinamiento, pues genera una cantidad de inquietudes. La ambigüedad, cuando un concepto tiene, o hay varios conceptos de una misma definición, o cuando se genera este tipo de situaciones, y la complejidad, porque no es fácil entender. Uno estaba acostumbrado a causa-efecto, pero a veces la complejidad no nos permite entender esa relación que existe. Esto es un tipo también para, y lo hablo para los empresarios y para los microempresarios que de pronto también nos están escuchando y para los estudiantes, porque sería interesante retomar esto de los entornos buca. Me parece válido y básicamente ellos dicen que estos entornos buca se contrarrestan a través de varios aspectos como conocimiento, y lo hemos estado hablando, los empresarios y el sector del marketing tiene que retornar otra vez al conocimiento, conocimiento del entorno, conocimiento de los clientes, conocimiento de toda la circunstancia que en este momento nos está afectando. En este momento hay tanta información que se ha generado la desinformación, entonces también ese es un tema, miro aparte, pero tenemos que cuidarnos también de la información que nosotros leemos, pero estar muy actualizados en todo aspecto, el conocimiento también académico, el volver otra vez al aula, el estudiar, el leer, el volver a leer este tipo de situaciones, cómo se pueden afrontar, cómo se pueden analizar las cifras, como veíamos ahorita con las encuestas, qué podemos aprovechar de los datos, el Big Data. Hay cualquier cantidad de información que nosotros tenemos a la mano que nos pueden ayudar a trabajar en estos entornos que son altamente inciertos. Entonces, es un tema que me parece interesante traerlo a colación porque lo estamos viviendo y que considero que pues, es necesario que desde el punto de vista, cada uno, inclusive desde el punto de vista académico, también lo hagamos, porque de hecho también nos hemos reinventado en el tema de la educación. Acá hay un tema, este tema de los entornos buca, que es muy del tema de la línea de la estrategia aplicada, como lo menciona el profesor Wilfredo, a la estrategia militar, así como surgieron muchísimas de los elementos de estrategia que conocemos en las empresas. Es una herramienta que nos sirve en estos momentos, ¿cierto? Acá, como para ir trayendo los comentarios de las personas que están participando, hay varios aspectos. Por ejemplo, acá Diego Pérez menciona algo de las fake news, pues que fue uno de los últimos comentarios. Sí, el tema de la ambigüedad, el tema de la incertidumbre hace que caigamos en esos escenarios en que realmente llegar con una tema puntual, una solución puntual en estos momentos, es un tema sumamente delicado y no, y eso también puede llegar a caer en un error de decir esto es lo que va a suceder. El tema de la incertidumbre, de la ambigüedad, veamos que veíamos al inicio de que la Universidad de Oxford vuelve a tomar el tema, a retomar el tema de la vacuna, entonces hace que se venía con un impulso, se frena por una serie de situaciones de orden eh, médico que pues obviamente no conocemos acá nosotros, no somos expertos en el tema, pero genera ese nivel de certidumbre. ¿Para cuándo? ¿Para acá cuándo? Y la cuestión es que ya pasamos de cuándo va a ser esa vacuna a bueno, tenemos que empezar a generar todo lo que nos mencionan acá en nuestro chat y es adaptarnos, generar un tema de emprendimiento, las empresas volver a tomar nuevas rutas. Yo también le sumaría esto al profe Wilfredo, no sé cómo lo piensa usted, el tema de la volatilidad, en el tema de esa volatilidad que también se está viviendo de la gente no encontrar qué ruta seguir, ¿sí? Y hacia dónde dirigirse. Las mismas empresas empezaron a moverse hacia los diferentes escenarios. Entonces vemos como empresas manufactureras de confección se empezaron a mover hacia un tema de que hacían chaquetas de cuero, entonces ahora todos empecemos a hacer tapabocas, ¿correcto? Entonces eso también ha generado ese tema de la volatilidad, empecemos a mirar qué podemos empezar a hacer. Entonces, ese es un tema bastante importante, esa preocupación tanto de las personas, nosotros claramente lo tenemos en ciertos aspectos,
pero también las personas, las empresas, qué va a suceder con ello y también hay que conocer hacia dónde se mueve esto y qué va a pasar, porque es un tema que es relevante y es de lo que estamos hablando esta tarde, ¿no? Entonces también empezar a ver cómo hacia dónde vamos, eso también es un tema que es la volatilidad, también hacia dónde nos empieza a enfrentar muchos temas, ¿no? Sí, precisamente sobre ese tema que tú acabas de comentar, me parece que esta frase que está aquí, que ya la conocemos mucho, si las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y cuando hablamos de volatilidad, lo decías, mi profe, es cierto, tenemos que entrar a revisar que las empresas en este momento tienen que tener agilidad y flexibilidad. Y yo siempre pongo el caso de las palmeras, ¿no? Cuando pasan en los tornados, las palmeras se doblan, casi tocan el piso, pero después de que pasa el tornado vuelven a erigirse, mientras que los árboles normalmente cuando viene un viento muy fuerte se rompen. La flexibilidad en los planes de mercadeo, la flexibilidad en cada una de las etapas que se están trabajando ahorita, de contemplar nuevos entornos, de mirar nuevas oportunidades, de estar pendiente de cada uno de los factores que inciden en su mercado es esencial en este momento. Si antes teníamos que observar el cliente, ahorita tenemos que verlo con detenimiento porque todo ha cambiado, pero tenemos que adaptarnos a esas necesidades, tenemos que adaptarnos a ese nuevo vivir del ser humano. Dentro de las encuestas que se han trabajado, es que, y creo que todos, de una u otra manera, el cliente tiene temor. En el mercado hay un temor, hay una expectativa, pero también hay un temor. Digo que las empresas también tienen que, en cierta manera, y a pesar de que las empresas pues también tienen incertidumbre, tienen que transmitirle al cliente confianza. Yo pienso que uno de los factores más importantes, y tú lo decías ahorita con la volatilidad y con la incertidumbre, es que la confianza es esencial entre las empresas y los consumidores. Es un eje primordial. ¿Confianza en qué sentido? En muchos, empezando por el de la salud, porque pues ahorita de hecho se abrió con el tema de la apertura de reabrir las empresas. Las empresas tienen que generarle al cliente toda la confianza de que puede usar sus productos o utilizar sus servicios con la plena certeza de que ellos están trabajando en pro de la seguridad de sus clientes. Por ejemplo, el tema del turismo, desde el mismo taxi, de la misma aerolínea, desde el mismo hotel, desde el mismo, digamos que el centro de convenciones, desde el mismo de instalaciones, todo debe generarle al cliente confianza, porque pues es algo que en un momento dado no tenemos. Y las empresas tienen que volver a retomar ese tema de la confianza con los clientes. ¿Para qué? Para conocerlos, para entenderlos también y poder suplir las necesidades que ellos en este momento, lo que llamamos humanizar las marcas como tal. ¿Mm? Entonces, pues pienso que esto de la flexibilidad es clave, ¿no? Miremos todas las 10 tendencias, no sé, profe, que quiero mirar, las 10 tendencias que buscarán los consumidores tras la pandemia del COVID, que es algo que también pues, nos genera como también ese esquema de, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y sobre esto pues también hay mucho que hablar. Y, por ejemplo, algo que también impacta es los estudiantes, las carreras universitarias y las profesiones que van a ser más relevantes en este momento. Entonces, en esto de tendencias, veamos que, por ejemplo, estas son algunas tendencias que dice pues, el periódico La República. Adiós al efectivo. Si ustedes se dan cuenta, pues ahorita están utilizando las tarjetas de crédito, el dinero plástico, por el tema también de bioseguridad y por el tema de la infección, los billetes y ya la moneda, pues la gente no quiere ni siquiera tocar un billete. Eso nos pasa a todos nosotros. Entonces, pues eso ha cambiado. Ah, ahí es un tema, como retorno. Sí. Ahí hay un tema importante y es realmente, profe Wilfredo, para ir analizando estas tendencias que nos presenta en algún momento el periódico La República, como usted lo menciona, es empezar a mirar, bueno, estas tendencias las vamos a ir contrarrestando y las vamos a ir alineando con lo que nosotros conocemos desde el mismo mercadeo y por qué empezamos a ser importantes y por qué este diálogo también que venimos adelantando y es porque estamos presentes estas tendencias y el mercadeo. Entonces vamos a irlo mirando y es el ejemplo que empieza a mencionar el profesor y es adiós al efectivo. Sí, claramente la gente, la preocupación y un tema que puede llegar, no sé, llega usted a un lugar y lo primero que hacen es desinfectar el billete. No sé si de pronto acá a alguno le ha pasado, al profe le ha pasado. Llego yo a un establecimiento por algún tipo de artículo que tocó comprar o que adquirí
y de una vez el señor de una vez desinfecta el billete, ¿no? Entonces vean cómo lo empezamos a ver y esto es una connotación. Adiós el efectivo, bienvenido al tema de todo lo que hemos conocido desde el mercadeo, un mercadeo digital. Entonces vamos a tener que empezar a familiarizarnos con conceptos de pasarela de pagos. Tenemos que empezarnos a familiarizar con los Bitcoin, que son las criptomonedas. Quizás Bitcoin es la más conocida, pero estas criptomonedas, los diferentes medios de pago que vamos a empezar a utilizar. Entonces, ¿y cómo lo vemos? El mercadeo nos ayuda, es una herramienta importante a ver desde cómo una estrategia de precios yo hago y vinculo para que el efectivo que está allí y que todo elemento sea monetizable y vamos a seguir recibiendo ¿qué? Dinero. Entonces, el efectivo como lo conocemos, el billete allá que tenemos, sí. Igual yo le sumaría un punto, profe, y es que en esta situación las personas siguieron consumiendo y hacían transacciones bancarias de un lugar a otro, ¿no? Entonces seguimos pagando servicios públicos, seguimos haciendo el mercado. Muchas personas empezaron a abrir estas plataformas, no vamos a hacer cuñas acá, pero DaviPlata, Nequi, todas estas, los giros de Claro. Entonces, esa fue, el dinero siguió allí, como lo conocemos, transaccionalmente. ¿Eso de dónde viene también? ¿Cómo empieza a hacerse el tema desde el mercadeo de uno de los pilares y es cómo ese dinero, ese precio, esa economía está allí presente? Entonces, vea, el efectivo se fue, pero el tema monetario sigue allí vigente. Me parece a mí que es un tema que no, como empresa no podemos dejar en mano de que ¿a dónde está mi dinero? No, su dinero hoy está un contador que todos los días sigue llegando ahí en su cuenta bancaria. No lo ve físicamente, pero en su cuenta está representado allí. Entonces, el mercadeo empieza a ser un elemento allí importante de cómo usted ve esos elementos. Ujú, sí. Bueno, lo de las pilas sin ni aglomeraciones, pues es un tema que obviamente por el tema del contagio, pues ya desaparecen. Eso hizo que muchas empresas se organizaran también en su modo de atender al cliente, en su modo de atender ahorita el aforo que puede tener cada uno, los hoteles, centros de convenciones, todo esto va a tener que trabajarse muy detalladamente, con registros inclusive previos, lo que no se hacía antes, lo que a la gente le molesta las filas, sí, ahora pues todo se va a hacer más de manera más organizada para evitar precisamente la propagación y que en un momento o un futuro podamos otra vez tenemos algún pico de pandemia, que es lo que no queremos. La reinvención de la casa, eso sí fue un tema complejo. Y sé que, y le pregunto a mis estudiantes y lo puedo ver, y a mí, y todos, creo que pasamos ahí, la casa se convirtió en oficina, se convirtió en colegio, se convirtió en universidad, se convirtió en trabajo, se convirtió en todo, y eso hizo que la reinvención de la casa tomara otra forma. Desde aquí se hace todo. Entonces, los espacios tuvieron que acomodarse, algunos tuvieron que coger el comedor como oficina, otros tuvieron que reacomodar la casa, comprar, pero eso fue un tema interesante y es una tendencia que va a perdurar porque pues vamos a tener que seguir acá desde la casa manejando gran parte de nuestras actividades. Yo le sumo a eso también, y lo discutíamos en otro escenario, en uno de los programas que tiene la facultad que se llama Generación Empresa, que también hace parte de nuestra facultad de Ciencias Empresariales, y es que la gente, la familia, se involucró también en las actividades de estudio, en las actividades de trabajo de cada una de las personas. Entonces, lo que menciona el profesor Wilfredo, totalmente de acuerdo. Ya la gente empezó a acomodarse, entonces, ¿quién va a trabajar? Como menciona, en su habitación, en la sala, en el comedor, en la experiencia lo menciono, ¿quién está trabajando desde la cocina? ¿Sí? Pero también va al punto más allá, que cuando usted está hablando, y creo que el ejercicio que estamos haciendo acá hay un número importante de personas, pero no solamente nos están escuchando las personas que aparecen logueadas acá, sino que también hay una familia que detrás está escuchando esto,
está escuchando esta charla, está escuchando la clase. Entonces, nosotros lo hablamos, el profe también tiene hijos en colegio, yo tengo hijos en colegio, también eso es un tema súper importante que nos dará espacio, creo que acá en el TAD también hay charlas para más adelante. El tema del servicio, acá nos damos cuenta qué servicio se le está prestando a la persona y escuchamos a la profesora del niño, también escuchamos al jefe, al compañero de nuestra pareja, al cliente en el caso de nosotros, de nuestras esposas. Entonces empieza a ser una connotación de que la casa ya se volvió todo ese elemento allí importante. Eh, Aparecen memes muy coherentes en que estamos acá, a todos nos ha pasado, que se cae la olla, que pasa el señor pitando, vendiendo sus productos. Eso hace parte de esta también nueva realidad, pero también que, ojo, que cuando lo estamos vendiendo, que cuando estemos comunicando como empresa, recuerden que no estamos solamente comunicándoles a la persona que yo veo que está conectada ahí, sino también les estoy comunicando a toda que la familia que está allí, porque el niño, la esposa, el hermano, la tía, quien conviva con nosotros, también va a estar escuchando ese mensaje. Entonces, ojo con ese tema. Y ya más adelante lo vamos a ver allí con otros, el tema de las teleconferencias, bueno, ese tipo de cosas, cómo se ha desarrollado. Entonces, vea, le estamos comunicando no solamente a una persona. Yo considero que hoy en día este marketing que estamos haciendo no es para una persona, se lo estamos comunicando a ese grupo familiar que veíamos allá. Por eso es importante las gráficas que veíamos antes. ¿Con quién vive? Una persona, dos personas, tres personas. También es un tema allí importante de el tema de la reinvención de la casa. Considero yo que es un tema súper importante. El tema de su majestad el celular, ¿qué opinan de eso? Entonces, considero que esos aparatos, y de hecho lo tenemos en la propuesta del programa profesional de mercadeo, vamos a hablar de un marketing mobile que ya es una realidad, ¿sí? Entonces, el celular ya también lo vemos, se están tomando clases por celulares, ¿sí? Entonces tomamos la clase por celular, a él le cantamos el cumpleaños a un familiar desde el celular, ¿sí? Estamos adquiriendo productos, o sea, es una extensión ya prácticamente de nosotros, así estar dentro de la casa, ya el celular se nos convirtió que tiene que estar al lado de nosotros. Entonces, ¿será que sí es su majestad el celular, profe? O quién más opina? Yo pienso que sí, o sea, el celular se convirtió en una herramienta de múltiples propósitos, ¿no? O sea, con el celular se podrá quedar, como sale por ahí, se le quedaron hasta los papeles, pero el celular no se puede quedar. El celular se formó parte de nosotros, aparte de que pues en el momento en que estamos así sea en la casa, uno se puede conectar de acá o se transmite a través, sé que muchos de pronto están conectados a través de su celular y desde allí desarrollan tareas, sacan citas, comparten información, están conectados a la empresa y realmente esto fue un tema de uso excesivo. En este momento el celular ya forma parte de nosotros y se queda como tal. Sí, ese es Perdóname que acá Diego Pérez dice algo que es importante, ¿no? Estamos viendo el live por el celular. O sea, eso lo comprueba absolutamente todo, ¿sí? Entonces, allí está. Más evidencias que esto, no puede ser. Bueno, acá para generar, acá hay otro de los estudiantes, Luis Humberto, que habla que es la cuarta falange de las extensiones superiores, ¿no? O sea que ya eso toca mirar a ver el celular, ya lo tenemos acondicionado en nuestras manos, eso es un tema bastante importante. Listo, profe. La siguiente sí, que también me parece un tema súper importante. la de vuelta a la pantalla grande. O sea, cuando volvemos otra vez, prácticamente aquí estamos hablando de que el computador, de hecho, ahorita volvió a tomar auge los computadores portátiles y de mesa, los PC, porque prácticamente es una herramienta también de trabajo. De hecho, estamos aquí sentados compartiendo esta conferencia a través de nuestros computadores y ya no es solo un computador. Antes de pronto había uno en la casa porque era el de tener ahí, pero ahorita ya prácticamente se requieren 2 hasta 3 computadores en una casa porque cada quien, el estudiante necesita el computador,
toca inclusive al inicio, yo me acuerdo que nos tocó crear horarios para poder trabajar el computador porque solo había uno. Entonces mi hija lo tenía hasta cierta hora en clase, después lo asumía yo, pues así fue. Y pues ahorita no, ahorita pues en un hogar podemos encontrar dos computadores porque cada una de las personas lo requiere. Entonces otro cambio y otra tendencia que se dio con este tema de la pandemia. Sí, señor. El del nuevo armario es un tema bien interesante porque ahora se creó un espacio dentro de la casa donde se maneja todo el tema de los elementos de aseo. Yo no sé cuál es de sus casas, pero yo he tenido oportunidad aquí en mi casa y en muchos otros lugares donde al inicio tienen un cuartico especial donde se tiene el cloro, se tienen los guantes desechables, los tapabocas, bueno, para limpiarse los zapatos, todo eso ya se creó prácticamente un espacio y es necesario y podrá faltar todo, pero el alcohol y los elementos de limpieza tienen que estar ahí, porque usted ya limpia los alimentos, tiene que limpiarse, que es un protocolo al comienzo muy dispendioso, ya se le vuelve un hábito de tener que salir y quitarse los zapatos y dejar un espacio donde dejar los zapatos. Y bueno, y pues algunos yo me compré un traje y bueno, en fin, para protegerse, pero se ha vuelto prácticamente un espacio adicional en la casa. Yo le comento dos situaciones, ya con este tema, pues uno también tiende a reactivar muchos aspectos que por esta situación no podía hacer, acercarse a un centro comercial, ir de pronto a un almacén a comprar algo que también es importante. Y cuando usted ve que, por ejemplo, en almacenes para señoras como fuera de serie o señoritas de ropa que es para mujer, ya encuentras un tapabocas que te combina con la blusa. Entonces eso ya hace parte de ello. Ya encontramos que en los catálogos ya venden tapabocas con algún tipo de accesorios. Vemos que ya los niños ya se identifican que el tapabocas tiene que ir estampado con el superhéroe. Entonces, eso también hace parte de qué vamos a hacer. El tema allí también importante, alguien lo mencionaba, más adelante, ya el hábito de dejar los zapatos en la entrada era un tema que de pronto veíamos tan lejano, pero muchas personas, y lo conozco, lo establecieron y se les está volviendo un ritual. Llegan, dejan sus zapatos a la entrada y entran y están, que veíamos en las películas como, pero vea, de pronto alguna situación parecida a la que vimos hizo que en los países asiáticos hicieran eso. Entonces, las personas también hemos cambiado nuestro armario, hemos cambiado los accesorios, el tapabocas ya es un accesorio, bueno, muchísimas cosas que es un tema bastante importante y va muy de la mano con lo que mencionaba el profe, el tema de la obsesión por la limpieza. Entonces, también el tema de la gente que también puede entrar en ese pánico, ¿no? Hay que limpiar, limpiar, limpiar. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, realmente es pertinente como quizás en algún momento pudo llegar a ser un tema escandaloso el tema de comprar elementos de aseo como papel higiénico, el tema de desinfectantes, antibacteriales. De hecho, recordarán ustedes que la licorera de Cundinamarca dijo vamos a dejar de producir por un tiempo en su marca insignia que es Néctar para hacer que alcohol. Entonces, ese es el tema. Muy bien por Nectar, lo hicieron, estrategia también de mercadeo, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, también empezamos a ir por esa línea, el alcohol, el gel antibacterial, también ya que por ahí yo veía en el chat que lo veo muy movido y se lo comento, profe, y es ya desde el académico y todo, porque sé que hay profesores y acá hay estudiantes. Entonces, emprendedores también, muchas personas que tenían conocimientos en química empezaron a hacer sus propios geles, empezaron a montar sus empresas y allí está. Entonces, la obsesión por la limpieza, obsesión o también adaptarnos a que hay que cambiar esos hábitos que teníamos y ahí sí también alcanzan a ver cuáles son los productos que más se consumen, ¿no? Jabón, cloros. Entonces, es un tema, la limpieza. Entonces, y le siguen haciendo promoción todos los días y comunicación a lavado de manos, a el gel, a el alcohol, al tapabocas, los trajes. Bueno, profe, ¿qué más Sí. limpieza? Bueno, todo este tema de limpieza ha cogido un auge y pues obviamente nacieron muchas empresas y otras se adaptaron a eso. Yo conocí una empresa que tenía era para limpiar vehículos y de un momento a otro ya resultó también
haciendo el tema de limpieza de pisos. Y bueno, hay cada uno, pues obviamente lo que hablamos ahorita, estas tendencias que nosotros presentamos acá también es un abrebocas de lo que podríamos o lo que podría una empresa como enrutarse, porque sabemos que van a continuar, se van a seguir dando, ¿no? Las teleconferencias infinitas, ya hasta los cumpleaños, ya pues, y reuniones se hacen es a través de videoconferencias, sin ni que hablar de las conferencias que tenemos que hacer de tipo educativo, como la que estamos haciendo, el tipo académico. Se abre el camino a la telemedicina. Era algo que para nosotros era inconcebible uno tenía que verlo el médico, porque si no lo veía el médico, pues no era una cita médica, ¿no? Con todo, yo ahí he tenido que asistir a varias citas, todas son telefónicas. Y pues no sé, pues al comienzo fue extraño, pero ya después se le vuelve una rutina y entonces el doctor lo llama a uno, son 15 o 10 minutos hablándole a uno. Y hasta ellos, me imagino que para ellos fue un cambio también muy drástico, pero para uno como cliente, pero fíjate que ahí es donde entra algo muy interesante y pues yo he tenido la oportunidad de interactuar con varios profesionales de la salud, pero también depende del abordaje, ahí es donde se ve el tema humano del servicio. Cuando el médico le habla detenidamente, cuando le pregunta por teléfono, cuando le habla de manera agradable, no es una, y encontré pronto uno que otro que si quieres hacer una de rapidez, ¿no? Que tiene, y listo, tome este examen y chao. Pero ahí es donde viene la parte humana, ¿no? Todo esto, porque ya no estamos en la parte presencial, todos estos medios, así sea a través de una pantalla como estamos ahorita o a través de inclusive una clase que tengamos que dictar, tiene que humanizarse, porque esto también forma parte de lo que estamos hablando del marketing. La única manera, ya que no podemos estar cerca como personas, tenemos que humanizarlo de una u otra manera a través de estos medios, puede ser a través de una pantalla, un saludo, saber cómo se encuentra la otra persona ya en el otro lado, que uno a veces se ve aquí hablando solo, pero pues uno sabe que hay alguien que lo está escuchando y lo está viendo. Entonces, todo este tema de humanizar, pues me parece también interesante abordarlo. Y aquí se pueden proyectar algunas tendencias que, pues como les decía, la gente lo está haciendo, el consumidor lo está haciendo. Alguien pregunta, pero profe, entonces en mercadeo, pues nosotros dependemos, como lo decía desde el comienzo, de las necesidades del consumidor. Y aquí estamos viendo cómo nos estamos compartiendo. Si esto que acabamos de leer o estos temas, estas 10 tendencias, yo creo que todos las hemos vivido de una u otra manera. Uno cuando se siente identificado con cada una de ellas, porque de una u otra manera lo ha hecho. Se busca lo barato y lo sano. Y estos son unos datos que arrojaba Nielsen precisamente sobre los consumos, sobre qué está haciendo la gente de ahorrar. Por ejemplo, aquí dice acciones de ahorro, reducir comidas fuera de casa. Pues antes se consumía fuera de casa, ahorita ya pues se prepara en la casa o se solicita a domicilio. Reducir el entretenimiento fuera del hogar, pues ya no se puede ir, pues ahorita hasta que no abran todo, pero bueno, hay que volver de pronto hasta hacer la golosa ahí en la casa y de pronto saltar y hacer un poco de actividades que uno no compartía, jugar un parqués, jugar uno, hacer cosas que antes de pronto uno las hacía en otras partes o de pronto tenía otro tipo de, de medios de entretenimiento. Y comprar Yo ahí le sumo, yo ahí le sumo, profe, antes de mirar eso, un tema allí importante de la telemedicina. eh, Coincidencialmente, a mitad de semestre, tuve un grupo en una especialización de salud ocupacional de la sede virtual y hablábamos que la telemedicina, pero no solamente la medicina desde el punto de vista físico, sino la medicina también desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Entonces, tuve esos estudiantes que eran médicos y me compartían de que, por ejemplo, acá es cuando vemos cómo las empresas ahora sí se empezaron a estructurar y ver lo importante y lo urgente. Me decía, eh, están cambiando la cita prioritaria, la están tomando, pero no vamos a desgastar al paciente, hacerlo venir hasta el consultorio para revisar unos exámenes. Entonces ya la persona puede llegar hoy a su casa 8 de la noche, se conecta con el médico, le presenta a través de una pantalla los exámenes médicos y le dicen al paciente cómo está usted, qué apareció con el examen y si ya es prioridad, ahora sí venga y hacemos todo un tratamiento a profundidad o venga que de pronto ya es necesario la presencia de usted en el consultorio. Ese también empieza a ser un tema, ¿no? Que nos estamos mirando cómo desde el servicio estamos mejorando también, y eso se dieron cuenta las EPS, las IPS, al momento de cambiar su servicio.
¿sí? Acá alguien mencionaba el call center médico, sí, claramente ese es otro servicio. Las empresas en su famosa Ujú. reinvención, que lo llamo yo, pues tuvieron que adaptar, los médicos están trabajando desde la casa, la cita médica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Era algo que indudablemente, y lo vamos a ir acá recogiendo ya para ir cerrando, era algo que veíamos venir, la revolución industrial nos iba a llevar a ese tipo de comportamientos y vemos que acá se aceleró. Entonces, y las consultas psicológicas, la gente también necesita ser escuchada por alguien, entonces también ya no nos podemos ver, ya no puede ir el psicólogo a donde está el paciente o paciente a psicólogo. Entonces, ya hoy fácilmente un psicólogo puede estar atendiendo a las 9 de la noche su consulta para escuchar a la persona. Eso también hace la telemedicina, ¿no? Entendida allí. Entonces también empieza a ser un tema bastante importante que también dinamiza ese crecimiento que genera también eso que estamos hablando de buscar lo barato y lo sano, también lo que mencionas, el tema de los juegos allí que teníamos guardados, el parqués, el ajedrez, que muchísimos de los niños que usted le preguntaba de 9 10 años no conocían que era un parqués, no conocían que era un, ¿qué? Un ajedrez. No porque quizás no lo tuvieran, no estaba en la casa, no porque no pudieran comprárselos, sino que realmente eran juegos que habían pasado de moda por todo el tema de la tecnología que estábamos viviendo. O sea, también eso, ese tema, que era el tema de la casa, volvió a reunir a las personas en ese conjunto con esos juegos. Entonces también lo barato y lo sano, la gente también se está quedando en la casa, está consumiendo en la casa, su economía, como lo veíamos al inicio por las cifras del DANE, se han visto afectadas, entonces también es esto. Entonces, yo también creo que, profe, que lo barato y lo sano también hace que el mercado empiece a ver que realmente está vendiendo, la gente se informa más y realmente estamos mirando y comparando precios porque siguen llegando todos los días precios de diferentes productos. Entonces, ese también empieza a ser el otro punto, ¿no? Sí, señor. Sí, este es un cambio realmente en muchos aspectos. Estaba comentándole, por ejemplo, que una de las cosas que disminuyó, una de las compras en acciones de ahorro, la gente se ahorró en la compra de ropa. Y es que efectivamente, de hecho, uno a veces, o me pasó a mí, uno abre el armario y uno sí, ¿qué hace con tanta ropa uno? Si es que realmente en este momento uno vive con lo básico o con cierto número de ropa, pero hay una cantidad de cosas que pues uno empieza a reflexionar. Este tema también de la pandemia es una reflexión y por eso hablamos de, vuelvo y repito, puede sonar al consumidor, porque pues esto nos va a volver, o pienso que en cierta manera puso a reflexionar al consumidor sobre el consumo responsable también y también el uso del dinero, porque pues obviamente para qué tener tantas cosas si con unas son básicas y necesarias. Obvio, volveremos otra vez a la nueva normalidad donde tendremos que salir, estaremos en reuniones, pero ya va a ser un poco más consciente en su consumo. Y eso también lo tienen que entender las empresas, porque era que el bombardeo de información y nosotros que estamos en marketing sabemos muy bien cómo es y cómo se trabaja la mente del consumidor para que pues, en cierta manera pues, se generen deseos. Las empresas tienen que ser conscientes que en este momento económicamente el cliente no está bien. Y lo otro es que ya es más consciente de su consumo. Entonces ahí es donde tenemos que, y las empresas tienen que entrar en un proceso de concientización también y de responsabilidad con el cliente porque, o con el consumidor, porque pues lo que necesita en este momento el consumidor es que lo entiendan y que comprendan y se unan y sean solidarios, porque en este momento tanto la demanda como la oferta, como iniciamos esta charla, se vieron afectadas, pero entre ambas tenemos que salir adelante. Sí, señor. Acá vemos, y para, claramente para ir cerrando, no sé si de pronto tiene la última, acá, la última imagen para ir cerrando, es que nos damos cuenta de cuáles son las carreras que van a liderar el qué, el mercado, la educación. Lo que queremos ver acá es cómo el mercadeo, el marketing está cambiando, va a cambiar, ¿sí? Acá yo, como les decía, sigo viendo comentarios de estudiantes, de profes que nos mencionan muchísimas cosas que ya la realidad
gran mayoría son estudiantes de administración, de mercadeo, que están hablando de cosas que ya nos están pasando. O sea, la tendencia post pandemia es que estamos viviéndolo ya. El marketing, y creo que esto lo comparte el profesor Wilfredo, el marketing es indispensable para las empresas, para que todas esas tendencias que estamos viendo, cómo se van a analizar y cómo las podemos tomar a favor de la empresa y cómo las podemos comunicar, ¿sí? Entonces, allí está una última imagen que me parece importante que rescata lo que hemos visto en esta sesión, que empieza a ser un tema muy importante. Y el profe Wilfredo lo plantea allí, ¿no? Sí, o sea, pues dentro de todo lo que hemos visto, y no es porque yo desde el punto de vista también como ingeniero que soy, sé que las áreas, y sin demeritar las otras, todas son importantes dentro de una empresa, el tema del contacto entre la empresa y los posible cliente o comprador se da a través del marketing, se da a través de las estrategias en cómo podemos llegar a esta persona para ofrecerle nuestros productos y que él se vea beneficiado también de suplir una necesidad, una entrega de valor. Siendo así, las empresas en este momento tienen que generar nuevas estrategias de mercadeo, tienen que analizar de nuevo al consumidor, porque el consumidor que tenía hace 6 meses es muy diferente al que tenemos hoy. Tiene que analizar también el entorno, porque el entorno pues obviamente juega un papel importante y se requiere de profesionales de mercadeo que tengan esa visión, que tengan esa innovación de generar innovación tanto puede ser en el producto, en el empaque, en la distribución, en los precios, que le puedan orientar a las empresas a que ese contacto se restablezca y entre juntos, como les decía ahorita, puedan salir adelante. De hecho, aquí este estudio también donde muestra que según LinkedIn, pues las 5 profesiones del futuro, es dentro de esas está el tema del marketing y la tecnología en ventas, porque se requerirá de una u otra manera. Entonces, pues es un tema esencial y básicamente, pues con esto también estamos cerrando y prácticamente decirles que pues a pesar de todas las circunstancias, nosotros como seres humanos hemos evolucionado y hemos pasado por muchas crisis, pero esta también se va a salir igualmente y se tiene que adaptarse y cada uno de nosotros como seres humanos tenemos que estar en ese proceso de adaptación para llevar a cabo pues en nuestro proyecto de vida. Sí, de esto aprenderemos también como lo hemos venido haciendo y también los empresarios han aprendido, han tenido que acelerar, han tenido que mover recursos y pues o era eso o quedarse quieto, pero a veces es más peligroso quedarse quieto que no avanzar. Y pueden fracasar muchas cosas, pero a medida que se avanza, pues se va aprendiendo del mismo tema. Conozco también estudiantes de aquí en la universidad que les ha ido muy bien en ciertos sectores, la economía en ciertas áreas que tenían se ha reactivado y los escuchaba y en ciertos, por logística, tema de flores, de cultivos, de semillas, me decía un estudiante que le ha ido muy bien. O sea, son temas que se han disparado y pues los invito a todos, de verdad, que entremos dentro de ese proceso porque esto afectó nuestra vida tanto personal, familiar, laboral, empresarial, académica y bueno, desde todo punto de vista, pero lo importante es continuar a pesar de todo. Sé que podremos salir adelante confiando en Dios. Sí, profe, como usted lo menciona, acá el marketing lo habla LinkedIn, seguimos hablando de redes, eh, nos dice hacia dónde va la profesionalización de las personas que demanda el mercado laboral. Y nos damos cuenta que el mercadeo está allí presente, que el marketing como disciplina hay que empezar a estudiar. No hay, si bien muchas personas han generado esa improvisación en el sentido, tengo esta dificultad, genero un proyecto, pero a la postre se dan cuenta que surgió de mirar esa necesidad, mirar el contexto y ver cómo llegamos a esos clientes para poder salir a flote. Yo veo que acá hay más que preguntas, me parece un tema bastante importante y acá han hablado de marketing turístico, han hablado de temas de oportunidades, beneficios. Esto era más una charla, como se dan ustedes cuenta, creo que ustedes mismos lo hicieron, las personas que están acá participando en el Facebook Live, es eso, una charla, una participación, darnos cuenta de que el mercado es pospandemia, es porque la pospandemia es ya,
esa hora va a estar presente, es una realidad, como mencionaba el profesor al inicio, oferta, demanda, somos mercado, ¿correcto? Esto, ¿hasta cuándo será? Llegó, llegó para quedarse. Alguien dijo acá que no fue un huésped bien recibido. Sí, bueno, parece que el profe tuvo inconvenientes, se le fue el audio. ¿Aló? Sí, o sea, lo que dice el profesor es cierto, o sea, se quedó y va a quedarse por un tiempo que no sabemos cuánto va a ser. Para muchos ojalá fuera lo más rápido posible, pero sabemos muy bien por lo que le veíamos al comienzo de que va a demorarse unos cuantos meses o inclusive años. Entonces, con esto no queremos dar un parte de desánimo, sino más bien de darnos o entender que muchos factores que ha vivido la humanidad han pasado por este tipo, por estas situaciones. Yo analizé ahorita la Segunda Guerra Mundial y duraron 4 o 5 años en guerra. O sea, son temas que obviamente estamos iniciando, llevamos apenas 6 meses, pero tenemos que adaptarnos a él de una u otra manera. Y esa capacidad la tenemos. Ahora bien, la tenemos como seres humanos y por eso queríamos dejar también este mensaje acá para finalizar, para cerrar. Dice, para cambiar el mundo empieza por transformarte a ti mismo. Y lo empezamos tal vez haciendo desde nuestro mismo entorno familiar, desde nuestro mismo entorno laboral, desde nuestro mismo entorno académico, que considero pues de una u otra forma va a influenciar en cada una de las personas que vivimos porque es una comunidad. Y en el marketing pues trabajamos con personas, nunca se nos puede olvidar eso, personas que están detrás de una empresa y personas que también son los consumidores como tal. Entonces, esto tiene un tema social bastante profundo, pero en la medida en que nosotros podamos ser influenciadores en dar nuevas herramientas, en brindar nuevas oportunidades, en gestionar nuevos recursos y ver nuevas opciones dentro de todo el caos, podremos ser agentes que transformen, inclusive de nuestro mismo hogar, con nuestros hijos, nuestra esposa, con nuestros padres, los que están viviendo. Esto también trajo cosas interesantes que tal vez habíamos perdido durante mucho tiempo, inclusive hasta con el mismo planeta, ¿no? Desde el mismo tema de ambiente, el mismo sostenibilidad empresarial. Entonces, bueno, ya retomamos. Acá, qué pena así con ustedes, un lapsus ahí. Ya para finalizar, creo que hay dos temas que recogen lo que hemos venido hablando y las cerramos con estas dos preguntas también por el espacio. Hay otra actividad ahorita también en la página y es, pregunta acá Gabriel Daza, ¿desde cuándo se hablaría de pospandemia? Hablar de pospandemia creo que sería un poco atrevido decir que es 1 o 2 meses, pero llegará esa pospandemia y lo que estamos tratando de hablar desde estos espacios es prepararnos más bien para lo que estamos desarrollando en este momento y que en el momento que llegue ese post, que esto llegue la cura, que llegue una vacuna, porque es que eso es lo otro, no sabemos qué tanto la vacuna llegue, sea positiva, ¿sí? Entonces, no podemos ser tan hablando lo que mencionaba anteriormente, una fake news diciendo ya no más, sino que llegará el momento en que pasará esto, pero toca mirar cuánto es la pospandemia. Y acá nos preguntan ya, Luis, o nos enfrentamos en la realidad, o nos enfocamos en la realidad adaptándonos y mirando hacia el futuro y proyectando nuevos ideales en servicios, tecnificación y humanización, o la realidad nos acaba. Totalmente, creo que eso resume de lo que hemos hablado. Tenemos que adaptarnos, por eso las diferentes mensajes que tenían allí, desde Charles Darwin, Mahatma Gandhi, y es, tenemos que mirar el cambio. Alvin Toffler, tenemos que mirar el cambio, es ya, el cambio es mañana, porque estamos viviendo. Entonces, nuestra invitación desde este espacio y seguir recibiendo sus comentarios, qué tipos de charlas quieren que establezcamos a futuro. Acá alguien hablaba de marketing turístico, sobre el tema que hablamos de las compañías, es que miramos hacia el futuro, hacia dónde se enfrenta esto y lo que decimos desde la tecnología, próximamente el programa profesional. Estos son de los temas que discutimos, generamos estrategias. Este espacio es para escucharnos, escucharlos a ustedes cómo ven el mundo y cómo desde el mercadeo podemos seguir construyendo. Entonces, profe Wilfredo, muchísimas gracias por compartir este espacio. Seguramente vamos a tener otros espacios con ustedes y seguiremos construyendo comunidad y conocimiento que es bastante importante. Entonces, profe,
Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Ferney. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Igual estamos a la orden ahí desde la tecnología en gestión de mercadeo, como siempre. Y no, aquí estaremos. Muchas gracias por la invitación. Una feliz noche a todos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Listo, profe, muchas gracias a todos, estudiantes, profesores, muchas gracias a las personas de comunicación que nos apoyaron en la parte logística, gracias por asistir al evento y ya saben, estamos abiertos también a querer escuchar qué más temas quieren que hablemos y qué otros temas de mercado podemos abordar. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.